Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. México. Vivir entre el agua sucia y desechos, el desastre que dejó el huracán John. El tamaño del desastre que provocó el huracán John en la comunidad de Las Tunas, en el municipio de San Jerónimo, en la Costa Grande de Guerrero, se ve en las calles. Unas siguen bajo el agua y otras están llenas de colchones, de refrigeradores, salas, estufas y televisores convertidos en desechos. Antes de llegar a Las Tunas, en el tradicional arco de bienvenida, ahora lo acompaña un montón de cadáveres de borregos atorados en el corral de una huerta. La escena advierte lo que se vivió en los últimos días por el paso del huracán John. Junto a los animales muertos está un hedor intenso. Dentro del pueblo, la calle principal está llena de montones de muebles, electrodomésticos y ropa inservible. Las casas están prácticamente vacías y así estarán en las próximas semanas. Las calles que van a dar al río están inundadas. El agua aún está a 50 centímetros de altura. Todo el pueblo está metido en la faena para dejar más o menos limpias sus viviendas. A 5 días del desastre, en Las Tunas esperan que llegue la ayuda. Casi todos perdieron todo. Se quedaron casi sin nada. No han tenido descanso y tampoco tienen forma de descansar. Han sido días de hambre, de vivir entre el agua sucia y desechos. Guatemala. Autoridades indígenas exigen al Congreso no elegir magistrados corruptos. En una carta abierta, las autoridades indígenas que participaron en la observación del proceso de elecciones pidieron a los diputados escuchar a la población que ellos representan y hacer su mejor esfuerzo para elegir a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones que contribuyan a la función de administración de justicia. Entre las demandas pidieron hacer la votación de forma nominal y no en bloques, y que los votos no sean secretos. No elegir a las aspirantes que hayan emitido resoluciones o sentencias que estén en contra de la democracia y el Estado de Derecho o favorezcan la violación del principio de alternabilidad en el poder. Ecuador. Se registran algunas lluvias tras casi 50 días de extrema sequía. Por la intensa sequía, hay un bajo caudal de las fuentes hídricas que nutren a las centrales generadoras de electricidad del país. Este jueves se registraron lluvias de diversa intensidad en la Sierra Norte y en la zona amazónica de Ecuador. Según reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, tras una sequía catalogada por el gobierno como la peor en 61 años. En Ecuador, durante este 2024, se han registrado 1.330 incendios con pérdidas de alrededor de 8.600 hectáreas. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, indicó la alerta roja máxima para 19 de las 24 provincias por las condiciones climáticas anormales secas, déficit hídrico, incendios forestales y afectaciones a la agricultura y a la producción de electricidad. Argentina. Indígenas denunciarán ante la ONU violaciones a sus derechos. Comunidades indígenas anunciaron este jueves que denunciarán ante Naciones Unidas las graves violaciones a sus derechos que ocurren en la provincia de Jujuy, en el noreste del país y en todo el territorio argentino. En este sentido, referentes de comunidades indígenas de Jujuy, junto al Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, viajaron a Ginebra, Suiza, en el marco de la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre las recientes políticas discriminatorias y la represión violenta llevadas a cabo por el gobierno provincial de Jujuy contra las comunidades indígenas durante lo que se conoció como el Jujeñazo, ocurrido en 2023. Los representantes de las comunidades abordarán críticamente las implicaciones para el contexto argentino y de sus comunidades. Con la reforma de la Constitución de Jujuy, DNU 070, Ley Bases, Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, RIGI, y convenio con empresas Mecorot, se profundizará la violencia institucional, la violación de derechos humanos y tratados internacionales, puntualizó el dirigente de Pueblo Indígena Ocloya e integrante del Tercer Malón de la Paz, Néstor Jerez. Sudáfrica.
Día del Patrimonio, propicia iniciativa para plantar árboles. El Día del Patrimonio se celebra el 24 de septiembre en Sudáfrica, marcando un mes lleno de actividades culturales que honran el rico patrimonio de la nación arcoíris. Este año, George Heritage Trust, GTH, en asociación con Landmark Foundation, lanzó una iniciativa para plantar 10 árboles en el antiguo edificio histórico de piedra, centrándose en la importancia de los árboles nativos e históricos. El antiguo edificio de piedra fue seleccionada por su importancia histórica dentro de la narrativa de la ciudad. Como señaló George Herald, el portavoz del consejo de George comentó: el pueblo Khoisan fueron los primeros habitantes del Cabo, guardianes del conocimiento antiguo y guardianes de nuestras tierras. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos sido testigos de intentos de borrar o disminuir esa identidad a través de la marginación, los traslados forzosos y la imposición de sistemas extranjeros. Pero aquí estamos todavía en pie. Sudáfrica. Los pueblos Khoi y San hacen un llamado para ser reconocidos como pueblos de las primeras naciones. El llamado para que el pueblo Khoi y San sea reconocido como la primera nación de Sudáfrica está ganando fuerza, con un apoyo cada vez mayor a su demanda de representación en el Parlamento y las legislaturas provinciales. Recientemente tuvo lugar una reunión de los pueblos Khoi y San en el Parque El Dorado, al sur de Johannesburgo, para celebrar el Día del Patrimonio y abogar por este reconocimiento. Los asistentes escucharon a líderes tradicionales Khoi y San y figuras tradicionales, incluido el obispo Dulton Adams, presidente de la legislatura de Gauteng y presidente de Gauteng del Partido Democrático Cristiano Africano. Adams enfatizó su demanda principal de reconocimiento como primera nación y propietarios legítimos de las tierras. Además, buscan representación en la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional de Provincias y las legislaturas provinciales. Nueva Gales del Sur. Activista fallece a los 85 años. Joyce Clough, activista de las Primeras Naciones, falleció a la edad de 85 años. La anciana Jig fue una pionera en el activismo aborigen y por los derechos de las mujeres, y se desempeñó como asesora de los gobiernos laboristas de Nueva Gales del Sur durante toda su vida. La diputada federal, Linda Burney, la eligió como un ejemplo de resiliencia de nuestra cultura y nuestro pueblo. Joyce superó una infancia desafiante marcada por el racismo y la discriminación, y se convirtió en una activista internacional que arrojó luz sobre las injusticias en Australia. También fue una activista clave para el voto sí en el referéndum constitucional de 1967. Estados Unidos. El Día de la Camisa Naranja conmemora el trauma y las injusticias históricas experimentadas por las comunidades indígenas en los internados. La tribu Merie de los indios Chippewa y el Centro de Estados Nativos Americanos de la Universidad del Norte de Michigan se reunieron para observar el Día de la Camisa Naranja, dedicado a honrar a las víctimas de los internados nativos americanos. Durante el evento, los miembros tribales compartieron historias personales sobre el trauma duradero causado por estas instituciones, cuyo objetivo era borrar la identidad cultural de los niños indígenas. Taylor LaPlante, vicepresidente de Sul Said, Mary Tribe, enfatizó la importancia de preservar la cultura y el proceso de curación en curso. El evento sirvió como recordatorio de las injusticias históricas experimentadas por las comunidades indígenas y destacó los esfuerzos en curso para abordar los impactos duraderos de los internados. Canadá. La disculpa de la Asociación Médica Canadiense se queda corta para los médicos indígenas. La Asociación Médica Canadiense, CMA, ha emitido una disculpa formal a los pueblos indígenas por el racismo sistémico dentro del sistema de salud. Si bien la disculpa es un paso importante, muchos médicos indígenas siguen siendo escépticos sobre su sinceridad y eficacia. Esta disculpa sigue a años de discriminación y maltrato documentados de pacientes y proveedores de atención médica indígena. Muchos médicos indígenas han experimentado personalmente el racismo en entornos de educación y atención médica. Aunque la CMA reconoce los daños pasados y actuales, algunos médicos indígenas argumentan que la disculpa no aborda completamente la profundidad y la amplitud de los problemas. Expresan preocupaciones sobre la capacidad de la organización para generar cambios significativos y reparar la confianza dañada.
Mientras el país continúa su camino hacia la reconciliación, la disculpa de la CMA sirve como recordatorio del trabajo en curso necesario para abordar el racismo sistémico y garantizar una atención médica equitativa para los pueblos indígenas. Australia. Guardabosques indígenas redescubren un raro loro nocturno. Un equipo de científicos y guardabosques indígenas ha realizado un redescubrimiento innovador en Australia Occidental. El esquivo loro nocturno, que alguna vez se creyó extinto durante más de un siglo, ha prosperado en una población previamente desconocida. Mediante grabaciones sonoras, el equipo identificó hasta 50 individuos de esta ave nocturna, considerada el santo grial de la observación de aves. El descubrimiento, publicado en la revista Wildlife Research, Investigación de Vida Silvestre, ofrece esperanzas para la supervivencia de esta especie en peligro crítico de extinción. Los guardabosques indígenas desempeñaron un papel crucial en el proyecto, aprovechando su profundo conocimiento del entorno local para localizar a los loros. Los hallazgos resaltan la importancia de los esfuerzos de conservación liderados por indígenas para preservar la biodiversidad única de Australia. Malasia. La Unión Europea insta a Malasia a abordar las violaciones de los derechos indígenas. Una coalición de organizaciones ambientales de derechos humanos e indígenas ha pedido a la Unión Europea, UE, que designe el estado malasio de Sarawak como zona de alto riesgo, según su nueva regulación contra la deforestación. La coalición sostiene que la extensa deforestación de Sarawak y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas justifican la designación. Citan las leyes agrarias del Estado y la expansión industrial como amenazas a los territorios indígenas. El Reglamento de Productos Libres de Deforestación de la Unión Europea tiene como objetivos restringir las importaciones de productos básicos relacionados con la deforestación. Una designación de alto riesgo requeriría controles aduaneros más estrictos y la debida diligencia por parte de las empresas de la Unión Europea que importan madera y aceite de palma de Sarawak. Si bien el gobierno de Malasia ha implementado estándares de sostenibilidad, la coalición afirma que son insuficientes para abordar las violaciones actuales. Instan a la Unión Europea a tomar medidas para proteger los bosques y los derechos indígenas. Nepal. Comunidades indígenas luchan contra proyecto hidroeléctrico. Una empresa hidroeléctrica, Sangrila Urja PVT Limitado, en Nepal enfrenta acusaciones de falsificar firmas, proporcionar informes falsos y dañar tierras sagradas. El proyecto hidroeléctrico Chuhun Kola ha provocado un conflicto con las comunidades indígenas Bote Singsa, que dependen de la tierra para su sustento. Los lugareños alegan que la empresa violó las leyes al mentir en informes gubernamentales y proceder sin la consulta adecuada. Según se informa, la evaluación de impacto ambiental del proyecto contiene información inventada, incluidos datos inexactos sobre las especies afectadas y el tamaño del proyecto. Los lugareños también afirman que sus firmas fueron falsificadas durante una audiencia pública y que la empresa arrasó sus tierras con topadoras sin consentimiento. La Sociedad de Bienestar Social Chiamtang Katmandú ha presentado una demanda, destacando violaciones de las leyes nacionales e internacionales. El director de la empresa niega las acusaciones y espera una demanda interpuesta por las organizaciones de la sociedad civil. El caso pone de relieve la lucha actual entre los proyectos de desarrollo y las comunidades indígenas en Nepal. Los lugareños esperan una orden judicial para detener el proyecto, mientras la empresa sostiene que avanza legalmente. India. Pueblos indígenas protestan contra los desalojos de las reservas. Miles de indígenas Adivasi en la India están protestando contra el desalojo forzoso de sus bosques ancestrales para dar paso a reservas de tigres. Se han producido protestas en reservas conocidas como Nagarjole, Udanti Sitanadi, Kaziranga, Rajaji e Indravati. La decisión de la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre de desalojar a más adivasis ha causado indignación entre las comunidades indígenas. Casi 400,000 adivasis se enfrentan al desalojo de las reservas de tigres de todo el país. Los activistas adivasis argumentan que el establecimiento de reservas de tigres en sus tierras viola sus derechos y que no fueron consultados en el proceso. Acusan al gobierno y las organizaciones conservacionistas de desplazarlos por la fuerza de sus hogares ancestrales.
La acción del gobierno ha sido criticada por seguir un modelo de conservación obsoleto y dañino que ignora a los derechos indígenas. Existe un llamado a adoptar un enfoque más inclusivo que conduzca a la interconexión de los bosques, los pueblos indígenas y la vida silvestre. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.